Bienvenidos a Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá. Hoy con la segunda parte del especial Formas Alternativas de Maternidad. Tendremos 3 historias desde perspectivas diferentes de la adopción. Al principio, cuando ya era definitivo que no podíamos concebir un hijo, empezamos a trabajar la idea de una adopción. Sin embargo, yo diría que por criterios machistas impuestos por nuestra sociedad, duré 2 años en procesar esa información, ¿sí? Y en aceptarla, en que sí era viable y que era posible. Y una vez aceptada esa realidad, pues nos dimos al trabajo de iniciar averiguando por distintas instituciones y finalmente llegamos a Bienestar Familiar y decidimos que era el proceso más claro, más transparente e hicimos todo con Bienestar Familiar. 5 años en tratamientos, en procesos, en controles, hasta que finalmente la alternativa era una fertilización in vitro, pero para aquella época, hace 23, 25 años más o menos de la época que estamos hablando, pues todo era sencillamente método de ensayo y error y no había ninguna certeza, y implicaba muchos traumas, no solo físicos, sino psicológicos para la mamá. Cada vez que un implante no pegara, no fuera viable, eso es prácticamente un aborto, y eso pues psicológicamente pega duro, pues si bien en la pareja, creo que más en la mujer que en el hombre. Entonces decidimos abandonar esa opción, ¿no? y considerar la adopción como una opción válida y que era lo que más nos convenía. Básicamente, culturalmente le habían inculcado a uno en la crianza, ¿no?, que uno era un hombre macho, berraco, capaz de concebir, ¿sí?, y de tener un hijo, ¿sí?, y que si no era capaz de concebir un hijo, socialmente no era como muy bien visto, era visto como un incapaz. Entonces eso pega, y eso en la mente que ha sido educada y criada de esa manera, pues siempre hacer el cambio del chip, ¿sí?, toma su tiempo. Ofrecimientos o insinuaciones de dinero en forma directa nunca las recibí, pero por ejemplo, sí hubo discriminaciones de tipo religioso en una institución que si no es regentada, recibe mucha influencia de la Iglesia Católica. Nos negaron de entrada la solicitud por el simple hecho de no ser casados por lo católico. Y en otras instituciones, aunque de manera oficial no nos dijeron a cuánto debería ascender la donación, sí nos dejaron entrever que entre más alta fuera la donación, pues más posibilidades habría de que la adopción fuera más rápida. Y además, siempre todas esas instituciones le dejan claro, o en esa época al menos, ¿sí?, que todo el proceso debía hacerlo con los abogados que estaban vinculados de una u otra manera a esa institución, y que ellos tenían unos honorarios que, comparados con lo que me costó todo el proceso legal, eran 5 veces lo que cobraba un abogado en esa época. El Código de Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, tiene como finalidad garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su pleno y armonioso desarrollo en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En él se reglamenta el programa de adopción como medida de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes cuya situación jurídica es definida por un defensor de familia a través de una declaratoria de adoptabilidad, consentimiento de los representantes legales o por autorización para la adopción.
Para realizar un proceso de adopción, se debe diligenciar una solicitud ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde el grupo de adopciones se encargará de realizar un estudio para aprobar o no dicha solicitud. En este se analizan las características mentales, morales, sociales y físicas de los solicitantes. Es un proceso ideal, ¿sí? Porque es toda la preparación, ¿sí?, para ser padres. Y como pues, no se hace físicamente ese proceso, pues usted tiene que educar su mente para llegar a ser padres. Y ese, hasta donde tengo entendido, y hace muy poco un amigo hizo el proceso de adopción, lo siguen haciendo y con muy buenos resultados, porque si bien es cierto, no hay escuela de padres que lo formen a uno para ser padre, ese proceso le ayuda a uno muchísimo, ¿sí?, para recibir un hijo en el hogar. En todo ese proceso digamos así, del curso, de los talleres que se hacen en bienestar familiar, le explican a uno cuál es el proceso, y realmente pues la parte legal no fue muy larga y es muy sencilla. Primero tiene que venir una declaratoria de abandono, ¿no?, del niño, donde ya queda disponible para la adopción. Ya luego Bienestar sí lo puede entregar en proceso de adopción, y ya eso luego es un proceso que no demoró realmente más allá de 6 meses, creo que fue hasta menos tiempo, que se le entrega ya, le entregamos poder a un abogado para que hiciera los trámites legales, y ya relativamente legalizar la adopción fue un proceso breve. La familia, bueno, pues ya les decía, en esa época la adopción no era de muy buen recibo, entonces al principio todos lo recibieron con cierto recelo. Piénsenlo muy bien. Además, ustedes no saben de dónde viene ese niño, etcétera, etcétera, y en Bienestar también en el proceso son muy claros en advertirle cuál es la procedencia de los niños, y sin embargo nosotros tomamos la opción, que finalmente cada uno elige qué tipo de niños quiere adoptar. Hay algunas personas que adoptan por adoptar niños con discapacidades. Nosotros, como estábamos jóvenes y queríamos una vida activa y todo eso, preferimos adoptar un niño cuya condición era que fuera físicamente sano. Y en eso Bienestar también desde un principio les hace el seguimiento en su salud y en todo eso, y nos entregaron un niño físicamente sano. El Código de Infancia y Adolescencia permite 3 modalidades de adopción en Colombia. La adopción individual, que establece que una persona, sin importar su condición sexual, puede adoptar. La adopción conjunta, que es la facultad que se le otorga a las personas solteras, los cónyuges conjuntamente, los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años, y la adopción consentida, que es el permiso que se otorga al cónyuge o compañero permanente del padre o madre biológico de un niño, siempre y cuando la pareja demuestre la convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años. Sin embargo, las cifras son alarmantes. De 8.000 menores en estado de adoptabilidad, solo fueron entregados durante 2014 1.148. Otra cifra alarmante es la de los menores que padecen algún tipo de enfermedad o se encuentran en situación de discapacidad. Son más de 5.000 los niños que sufren estas condiciones y que no han encontrado una familia adoptiva. Para el 31 de marzo del presente año, se encontraban en lista de espera más de 3.000 familias de Colombia y del exterior que desean adoptar menores. ¿Qué pueden esperar estas familias de esta experiencia? Maravillosa. Vivo agradecido con esa oportunidad. Además, porque nos llegó a ser maravilloso, una hija maravillosa que desde el primer día se dio a querer. Y hasta la fecha siempre he podido decir, no hemos recibido, sino mutuamente, creo yo, amor de lado y lado.
El amor es un proceso que se construye y creo que lo hemos podido construir muy bien desde el principio. Entonces es una experiencia maravillosa. A quienes estén en ese dilema, los animo a que lo hagan. Y uno debe tener siempre claro que el proceso de adopción, ¿sí?, no le resuelve problemas a la pareja. Si están pensando en una adopción para resolver problemas en la pareja, esa no es la idea. La idea es acoger un niño, que llegue y que podamos construir una relación de amor entre los tres, y que eso sirva para fortalecernos como personas. Vamos a un corte y ya volvemos con más elementos de juicio. Fue muy chiquita. Recuerdo que se acercaron mi papá y mi mamá, me sentaron en la cama y me dijeron, tú eres adoptada, nosotros no somos tus papás biológicos, la adopción es esto, tú vienes de cierto lugar. Pues obviamente cuando era chiquita pues tomé esa decisión, o sea, tomé esa noticia de una manera muy normal, pues porque para mí ellos son mis papás, ¿sí? Entonces pues en ese momento digamos que no tenía como esa conciencia bien desarrollada, entonces pues en ese momento fue relativamente normal. Ya con el tiempo creciendo pues claramente me empezaron a surgir dudas, cómo fue, cómo fue todo el proceso, que otra vez me contaran la historia porque no me acordaba bien. Entonces sí, o sea, me enteré desde muy chiquita. Pues de lo que me han relatado mis padres biológicos, desde los 6 meses, a los 6 meses, que me dejaron en una iglesia. Sí, en una iglesia, con otra bebé. Esa, pues no. Ahí el cura o pues la persona encargada nos cogió y nos llevó a bienestar familiar directamente. Y pues allá, o sea, eso es lo único que sé. Pues mis papás me adoptaron a los 8 meses. 9 meses. 9 meses, yo era muy chiquitica. Pues lo que te cuento, pues yo crecí como una niña normal, o sea, en mi casa, con mis papás, muy normal. Cuando me enteré pues que era adoptada, pues normal, lo tomé muy tranquilamente. Ya empecé a crecer, pues como niña normal, fui al colegio, al jardín. Cuando yo decidí contarle a mis amigos del colegio, tenía más o menos unos 7, 8 años, ¿sí? Decidí contarles a mi círculo más cercano, que eran niñas, ¿sí? Y les conté. Obviamente el shock para ellos como niños chiquitos es como, pero nunca hubo una discriminación hacia mí, fue como, bueno, pues normal. Y pues ya ahorita digamos que a esta edad puedo contarlo y es mucho más relajado por los términos sociales, ¿no? Entonces la gente ya lo ve como algo más natural, como, bueno, chévere. Entonces la gente le da mucha curiosidad, y cómo es, y no sé qué, pero pues, no, discriminación nunca hubo. Pues yo te diría que yo la siento mejor a otras familias, porque lo sé, o sea, porque me han contado, muchos compañeros me cuentan su historia, y son, o sea, creo que yo con mis padres tengo una relación muy amorosa y muy apegada, ¿no? Entonces, pues lo considero porque mis papás me quisieron, o sea, me desearon, ¿sí? Mientras que tengo muchos compañeros a los que no, o sea, y hay maltrato y, bueno, muchas dificultades en el hogar que a mí no me han sucedido. Entonces, sinceramente creo que tengo una mejor relación con mis padres que muchas otras personas. Si dos padres deciden o dos madres deciden adoptar es porque lo quieren, ¿sí? Porque quieren tener un hijo, no porque lo tengan y ya, ¿sí? Simplemente muchas parejas tienen los hijos y les toca tenerlos, ¿sí? No
no, o sea, no los desean, por decirlo así, ¿sí? Entonces creo que dos parejas del mismo sexo, o sea, si quieren tener un hijo, es porque realmente lo quieren y porque esa relación padre-hijo se va a fortalecer más que en una pareja que tienen un hijo sin desearlo. Pues sé que fue un proceso limpio, o sea, lo sé porque primero ellos no me han comentado nada de vacíos ni nada, y porque pues nunca, o sea, lo que te digo, ha sido un proceso de desarrollo muy natural. O sea, para mí desde mis papás y no había como ningún inconveniente legal respecto al tema, entonces pues creo que no. Si no pudiera tener hijos, yo adoptaría también, por el hecho de que, pues por el hecho de mi historia, sé que podría pues con mi pareja tener, o sea, como ese deseo de poder darle un hogar a un niño que no lo tiene, que quién sabe si lo vaya a tener o no, ¿sí? Entonces poder darle un hogar a un niño, pueden ser dos. Seguimos en Elementos de Juicio luego de este corte de comerciales. Según el ministro, una de las formas alternativas de la maternidad es la adopción, y mi caso es que a los 3 años y medio fui adoptada por una pareja que tenía ya 4 hijos y mi hermanito, que lo cogieron de un mes de recién nacido. Esto ha sido una experiencia muy bonita porque no fue más allá de que no pudieran tener hijos. Fue que la experiencia fue de que mi mamá tuvo 2 abortos, uno causado y el otro por la edad, diría yo, y en ese momento apareció mi hermanito. Entonces por medio de mi abuelita decidieron criarlo y luego aparecí yo y mi mamá se enamoró de mí y me cogió. Entonces fui adoptada a los 3 años y medio y mi hermanito al mes de recién nacido. La experiencia ha sido muy bonita, no he tenido nunca ningún problema con ellos, han sido una familia maravillosa y obviamente pues el hecho de que una pareja te adopte no quiere decir que se te están cerrando las posibilidades a que de pronto no surjas o puedas ser alguien o que te tienen que tratar mal porque sí, porque no eres hijo de ellos. Mis papás adoptivos han sido una bendición en mi vida y nunca me han impedido que me relacione con mis papás biológicos. Conozco a mis papás biológicos, conozco a mis hermanos biológicos, son otra bendición en mi vida. Estudio por ellos y salgo adelante también para darle las cosas que de pronto ellos nunca han tenido y que gracias a la vida y el universo que conspiró para que yo llegara a la vida de mi familia, pueda ser alguien y darle a ellos lo que nunca han tenido. Pues cuando tú tienes 3 años, tú todavía no eres consciente de qué es la vida y qué cambios vas a tener respecto a esto. Obviamente que surgen las preguntas de por qué mi mamá no está, por qué mi papá no está, por qué estoy con otros señores que me están llamando hija, por qué no estoy con mis papás, con mis hermanos, por qué mi hermanito y yo estamos en otra casa que no es esta. Pero pues a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta y vas asimilando, y lo más importante, para mí lo más importante es que no se le oculte en ningún momento a la persona que está siendo adoptada que es adoptada y que tiene otra familia. Y lo que siempre me han inculcado mis papás, tu mamá nunca te quiso regalar, nunca fue que ay no te quiero, te voy a regalar, de verdad no te necesito, no. Simplemente nos trajo una bendición más a nuestra casa, que fueron ustedes dos, y que los vamos a ayudar y que sé que no les puedo dar estudios y que van a salir adelante por medio de nosotros. Entonces no trajo ningún cambio psicológico, la verdad. Siempre he sido una persona normal, nunca he tenido resentimiento con mis papás, nunca me ha traído problemas. Obviamente que en el entorno familiar al que tú llegas, empiezan las especulaciones de por qué no ayudó a su propia familia, por qué ayudar a 2 personas que no conoces, que no son nada tuyo. Pero pues eso, mis papás siempre me han defendido mucho en eso y
incluso obviamente que mi historia es diferente porque yo llegué a mi casa teniendo ya un apellido diferente. Yo nunca tuve el apellido de mis papás adoptivos. Mi proceso de cambio de apellido se dio hasta el año pasado, después de 21 años en que mis papás dijeron, tú llegaste aquí con tus apellidos, con tu nombre, y nosotros no te los quisimos cambiar, no quisimos hacer el cambio de proceso de adopción porque queríamos que tuvieras la mayoría de edad y decidieras si querías los apellidos de nosotros o si querías seguir teniendo los apellidos de tus papás biológicos. Entonces, al momento de tú llegar a un colegio y que tus papás te reciban con Mafiolis y a Peñata, entonces la gente empieza a preguntarse por qué tiene apellidos diferentes, pero eso nunca ha sido un problema para mí, la verdad. Pues el código de infancia y adolescencia establece que se pueden adoptar los niños menores de edad. Pues obviamente es a través del proceso del ICBF. El ICBF hace visitas domiciliarias a la casa de los nuevos padres adoptantes a ver con quién se van a quedar el niño, si son aptos o no son aptos para adoptar, cómo los van a tratar. En mi caso, en el caso de mi hermanito y yo, fue muy diferente porque mi hermanito llegó de un mes de recién nacido. No hubo proceso de adopción, por lo cual sería algo ilegal según el Código de Infancia y Adolescencia. Pero mis papás acordaron con mis papás biológicos que ellos lo tenían, les daban el apellido. Fue como que mi mamá lo tuvo y enseguida se lo pasó a mi mamá. Lo registraron con los apellidos de mis papás. Y en ese momento, como no hubo proceso de adopción, en cualquier momento mis papás biológicos podrían demandar a mis papás para quitárselo. Pero yo creo que mis papás estaban tan seguros de mi mamá que en ningún momento lo hicieron. Luego de eso, como yo ya era mayor de edad, como yo ya tenía los apellidos de mis papás, el proceso era, ahí sí tocaba proceso mediante el ICBF y visitar tanto a mis papás biológicos como adoptivos, hacer terapias psicológicas conmigo, que si yo estaba en casa de mis papás adoptivos porque estaba coaccionada o de verdad quería estar ahí. Pero acá pasó el tiempo, mis papás dejaron que yo decidiera, entonces como ya era mayor de edad y necesitaba ya tener los apellidos de mi papá por cuestiones de salud, por cuestiones de estudios y todas estas cosas, entonces fue mediante sentencia judicial. Lo que hice yo fue demandar a mis papás, supuestamente, a mis papás biológicos, para decirles no quiero más sus apellidos, quiero el apellido de mis papás. Entonces, al final el juez te cita a tus papás biológicos y a tus papás adoptivos, se comparecen en un juicio y terminas teniendo los apellidos de tus papás adoptivos. Mis papás, desde que yo tenía 15 años, ya ellos sabían que en algún momento yo iba a querer los apellidos de mis papás adoptivos, pero no porque de pronto me diera pena tener los apellidos de mis papás biológicos, sino porque ya vienen cuestiones de que de pronto no tengo salud, el colegio, la universidad, las diferencias de a ver por qué tiene estos apellidos y por qué sus papás tienen otros apellidos, quién le va a pagar la universidad si no son nada suyo. Entonces era más por cuestiones del entorno social y de que a veces la sociedad es un poco discriminativa respecto a este tema, porque el hecho de que de pronto tú ya conozcas una familia formada y de repente lleguen dos personas diferentes y nunca le viste barriga a esa señora y ya tienen una hija de 3 años y medio grande, entonces la gente a veces tiende a rechazar un poco y a criticar y a hablar. Entonces fue más que todo por el entorno social. Primero habría que decir que la sociedad colombiana todavía es un poco cerrada al tema de la adopción, porque yo a veces me pongo a hablar con la gente y digo, yo no quiero tener hijos, y si tendría también adoptaría, porque pues obviamente uno es agradecido con la vida y uno dice, yo quiero dar lo que a mí me dieron. Entonces, cuando tú dices eso, la gente muchas veces te dice como, ¿para qué vas a adoptar si puedes tener tus hijos? O sea, no adoptes. Entonces, el llamado sería, no representa ningún problema. Obviamente que se tendría que tratar con terapias psicológicas, porque el caso mío fue diferente. Yo nunca he dejado de ver a mis papás biológicos, siempre he tenido una relación, los llamo todos los días, o sea, siempre han estado ahí, cada vez me demuestran el amor que tienen por mí, tanto biológico como adoptivo. Somos 2 hermanos en total, porque pues yo uno mis hermanos de ambas familias.
Entonces, muchas veces la gente se cierra a decir que por el hecho de que ya lleven tanto tiempo en el ICBF, obviamente que tienen que tener un problema, porque no es lo mismo que a ti te dejen en una casa donde tú no tienes a tus papás y estás conviviendo con demás niños, pero eso se puede tratar con ayuda psicológica y cuando tú quieres dar amor, no necesariamente tiene que ser un bebé de 2 meses o 3 meses. El amor se representa en una persona de 5 años que está esperando en cierto momento en que lleguen ciertas personas y los ayuden a salir adelante y les demuestre que sí hay alguien que los está esperando por ellos y que sí los quiere. Entonces, el llamado sería decirle a la sociedad colombiana que deje de ser tan cerrada y que no se haga prejuicios antes de conocer las situaciones o de conocer testimonios como el mío, que no se salen fuera de lo normal del caso de estos niños y que no solamente tienen que venir extranjeros a adoptar a nuestros niños, porque no debemos ser tan egoístas ante estos temas, o sea, debemos ser más unidos, tener más conciencia de que son más de 10 millones de niños que no están siendo adoptados y que merecen una oportunidad más. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo jueves en una nueva emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del SINU Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá.